Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y como siempre los invito a visitar nuestra web citologiacienciayarte.com en donde encontrarás gran contenido relacionado a la citología, imágenes, casos clínicos y por supuesto toda la información relacionada a nuestros cursos de actualización y diplomados. También los invito a seguirnos en Instagram, @citología, ciencia y arte. Y no te pierdas los citotest que hacemos cada semana en nuestras historias de Instagram. En este video te voy a hablar de infecciones mixtas en el tracto genital femenino. Infecciones que podemos diagnosticar, por supuesto, por citología, porque existe una gran cantidad de infecciones que afectan el tracto genital femenino, pero no todas pueden diagnosticarse por citología. Pero antes, por supuesto, no olvides de suscribirte, darle like, darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, de comentar, de decirnos cuál otro video te gustaría que hagamos para ti y, por supuesto, de compartir. Ayúdanos a que este canal crezca mucho más. Ahora sí, comencemos. Vamos a hablar de esos agentes infecciosos que pueden coexistir en una misma paciente. Solemos pensar o cuando estudiamos los agentes patógenos en citología, uno suele verlos obviamente de forma aislada, como cuáles son las características y los criterios para el diagnóstico de cada uno. Y uno suele pensar al comienzo, cuando está apenas aprendiendo, pues suele pensar que los va a ver uno por uno en una sola muestra, pero la realidad es que pueden coexistir varios microorganismos al mismo tiempo en una misma paciente. Así que no se extrañen cuando vean varios microorganismos en un mismo caso. Incluso pueden haber casos o pacientes que pueden tener hasta 4 infecciones al mismo tiempo: vaginosis, BPH, cándida y tricomonas. Pueden tener todas esas infecciones al mismo tiempo. Obviamente no es lo más común, pero puede ocurrir y es importante que lo tomen en cuenta. Recordar también que no todos los microorganismos que causan infección en el tracto genital femenino pueden diagnosticarse por citología. Los que podemos diagnosticar son los 7 microorganismos que tenemos aquí: la vaginosis bacteriana, actinomyces, que forman parte de los microorganismos de tipo bacteriano. Luego tenemos a cándida, que forma parte de los microorganismos micóticos o de los hongos, seguido de Trichomonas vaginalis, que forma parte del grupo de los parásitos, y por último tenemos a herpes simple, el VPH y el citomegalovirus, que forma parte del grupo de los virus. Recuerden que existen otros virus, otras bacterias que pueden causar infecciones a este nivel, pero que lamentablemente no generan cambios citomorfológicos que me permitan asegurar que se trata de ese microorganismo. Y recuerden que por citología nosotros vemos morfología. En el caso de las bacterias, la mayoría de las infecciones bacterianas se tienen que diagnosticar por estudios de microbiología, por cultivos y pruebas bioquímicas, ya que por morfología, pues muchas bacterias se parecen entre sí, así que a nivel citológico no es mucho lo que podemos aportar en ese aspecto. Vamos a hablar de las infecciones más frecuentes en el tracto genital femenino, obviamente apoyándonos en los microorganismos que acabo de mencionar. En primer lugar, tenemos a las vaginosis bacterianas seguida de las cándidas. Las vaginosis y las candidiasis son de las infecciones más frecuentes. La mayoría de las mujeres van a tener, aunque sea una vez en su vida, una candidiasis o una vaginosis. Son infecciones bastante comunes y no están relacionadas estrictamente por el contagio sexual ni tienen mucha vinculación. No se relacionan, de hecho, no son infecciones de transmisión sexual, más bien tienen que ver con alteración de la microbiota vaginal. Recordemos que la microbiota vaginal normal son los bacilos, pero recuerden que dentro de ese microambiente no solo viven bacterias, sino también existen otros microorganismos como de hecho los hongos, y de hecho Cándida forma parte de esa microbiota normal, de ese grupo de microorganismos que habitan de forma normal en el tracto genital femenino. ¿Por qué vienen los problemas con la cándida? O cuando se genera una candidiasis, cuando se altera ese equilibrio que hay entre esos microorganismos que allí habitan. Y esa alteración genera un cambio de pH y todo eso va a favorecer a que cándida prolifere, es decir, empiece a reproducirse cándida y genere una candidiasis. Y aquí abajito en la descripción del video les voy a dejar
un link de un video que hablamos sobre ese tema de la cándida y las distintas razones que pueden llegar a generar que cándida cause una infección. En relación a la vaginosis bacteriana, pues ocurre básicamente algo muy similar que con cándida, un desequilibrio en esa microbiota, pues obviamente favorece a la proliferación de otros microorganismos bacterianos como los cocobacilos, que son los que generan las vaginosis bacterianas. Luego tenemos a Trichomonas vaginalis y al VPH. En las tricomonas vaginalis también esos cambios en la microbiota vaginal van también a favorecer que en caso de que exista un contagio por tricomonas, pues que estas tricomonas proliferen en ese tejido, porque al existir un desequilibrio y un desbalance en lo que es el pH y la microbiota vaginal, pues eso favorece a que Tricomona vaginalis se pueda adherir a la superficie celular y por lo tanto pueda proliferar y generar una tricomoniasis. En el caso del BPH, pues ahí el cambio de microbiota también puede jugar cierto papel, pero realmente aquí la microbiota no, ese cambio en la microbiota no es tan influyente para la infección por BPH, porque aquí van a involucrarse otros factores como el roce entre los tejidos y recordemos que el BPH es una enfermedad de transmisión sexual al igual que la tricomoniasis o las tricomonas vaginales. ¿Cómo se diagnostican cada una de ellas? Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles con esto, pero mencionar a grandes rasgos en el caso de vaginosis bacteriana, pues la presencia de una célula clave o la llamada clue cells en inglés. En el caso de cándida, siempre recordar que debemos reportar cándida SP porque no podemos hablar de especie en citología y vamos a reportarla cuando veamos blastoconidias o pseudohifas. Las blastoconidias son las que anteriormente llamábamos esporas. Actualmente se conoce que el nombre correcto es blastoconidias. En el caso de las tricomonas vaginalis, vamos a observar estructuras piriformes de núcleo excéntrico, como los que vemos en la imagen, y en el caso de el BPH, pues la presencia de coilocitos, pero recordar que en muchas ocasiones puedo ver todos los cambios característicos del BPH en esos núcleos sin tener el halo paranuclear, es decir, que sin halo paranuclear no tenemos coilocito, pero si tengo los cambios nucleares, igual sigue siendo un BPH. También les voy a dejar en la descripción del video un link sobre el BPH para que lo vean si es de su interés. Vamos entonces a ver a ver cuáles son esos microorganismos que pueden coexistir en una misma paciente. En general, cualquiera de estos microorganismos que les mencioné pueden coexistir en una misma paciente, puede tener varios de estos microorganismos al mismo tiempo, pero les voy a hablar de aquellas infecciones que son más frecuentes de conseguirlas al mismo tiempo, de lo más común. Vamos a detallar aquellas que son más frecuentes. Y comenzamos entonces por la vaginosis bacteriana junto con tricomonas vaginalis. Es de las más frecuentes que encontremos juntas. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba. Esa alteración de la microbiota vaginal favorece a la proliferación de bacterias como los cocobacilos que me van a generar una vaginosis y todo eso a su vez va a favorecer que en caso de que exista un contagio con tricomonas, esas tricomonas se puedan adherir a las superficies de las células, es decir, a las superficies o esas paredes de la vagina y del cuello uterino, de ese tejido, y ellas comiencen a proliferar, a dividirse, a multiplicarse, a aumentar en número y a causar un proceso infeccioso. Por eso es muy común que cuando vemos tricomonas también haya una vaginosis bacteriana. Ambas infecciones consecuencias de esa alteración de la microbiota vaginal. No siempre vamos a tener las tricomonas con vaginosis. Yo puedo tener infecciones por tricomonas, solamente tricomonas sin que exista una vaginosis. Generalmente en las infecciones por tricomonas la microbiota suele ser mixta, cocoide o cocobacilar cuando lo tenemos asociado a una vaginosis. También les dejo un link con un video de tricomonas y algunos tips diagnósticos. Otros microorganismos que pueden coexistir al mismo tiempo, pues va a ser también la vaginosis bacteriana y la cándida. Cándida también puede coexistir con la vaginosis por el mismo tema de la alteración de esa microbiota. Al alterarse esa microbiota, pues favorece a que cándida también prolifere.
Entonces es muy común que tengamos ambas infecciones al mismo tiempo, aunque generalmente en citología cuando vemos infecciones por cándida, la microbiota que acompaña a esta candidiasis suele ser bacilar. Así que eh, pero no se extrañen que yo pueda tener una microbiota de otro tipo. Aunque sabemos que la microbiota normal de la vagina es la microbiota bacilar, ustedes se preguntarán, bueno, pero si la microbiota bacilar es la normal, ¿por qué entonces proliferan las cándidas? Bueno, en algunas durante el ciclo menstrual e incluso por el consumo de anticonceptivos orales, genera un cierto desequilibrio hormonal que eso también favorece esos desequilibrios hormonales o ciertas cargas hormonales durante ciertas fases del ciclo menstrual favorece a que exista un pequeño desequilibrio en esa microbiota y que varíe un poco ese pH. Y esos pequeños cambios, aunque sean muy sutiles, favorecen a que Cándida prolifere. Y por eso es que generalmente cuando vemos candidiasis lo vemos acompañada de una microbiota bacilar, porque igual existe un desequilibrio en ese pH y sobre todo en el número de bacilos que tenemos allí presentes, porque recuerden que durante el ciclo menstrual se está eliminando también esas capas de células y con las células pues también se van a ir las bacterias. Existe un flujo vaginal y una cantidad de situaciones que van a eliminar esas bacterias y el número de bacilos puede disminuir y llegar a favorecer a que Cándida prolifere. Esa es una de las explicaciones. Pero, más allá de que en aquellos casos cuando la candidiasis no está acompañada de una microbiota bacilar, pues puede estar acompañada junto con una microbiota de tipo cocobacilar y coexistir con una infección de vaginosis bacteriana. Otra de las infecciones que pueden coexistir son las tricomonas y el virus del VPH. De hecho, el virus del VPH puede coexistir con cualquiera de los otros microorganismos. Una paciente puede tener VPH y al mismo tiempo tener una infección por cándida, por tricomonas, vaginosis, actinomices, cualquiera de los otros microorganismos. En este caso, el VPH no va a entrar al organismo por una alteración de la microbiota y no tiene que ver aquí la alteración de la microbiota, no está tan vinculada con la infección por el VPH. La infección por VPH, recuerden que es una infección de transmisión sexual y ahí se van a involucrar otros factores como el roce de los epitelios, esa erosión del tejido que va a favorecer la entrada del virus y que bueno, eso es un proceso mucho más complejo y que no existe tanta vinculación con la microbiota como tal. Otra infección que puede coexistir, como les mencionaba, el VPH junto con candidiasis. E incluso yo puedo tener VPH, cándida y vaginosis bacteriana. Yo puedo tener más de 2 infecciones al mismo tiempo coexistiendo. En esta imagen visualizamos un cúmulo de neutrófilos y entre ese cúmulo podemos ver pseudohifas que atraviesan todo ese cúmulo de elementos inflamatorios. Y hacia la zona inferior derecha vemos células con características nucleares típicas de cambios por VPH. Otras infecciones que pueden coexistir van a ser la candidiasis, la tricomoniasis y la vaginosis bacteriana. Dentro de ese grupo de infecciones en donde se pueden observar más de 2 microorganismos al mismo tiempo, una de las más frecuentes es esta que les menciono, Candida, tricomonas y vaginosis, los 3 al mismo tiempo. También podemos tener, como les mencionaba, VPH, cándida y vaginosis, los 3 microorganismos al mismo tiempo. Puedo llegar a tener vaginosis y herpes. El herpes no es muy frecuente, pero puedo llegar también a tener ambos microorganismos coexistiendo. Incluso en casos muy raros puedo llegar a tener VPH y herpes al mismo tiempo y aquí es un poco, a veces se presenta dificultad para el diagnóstico porque ambos, los virus, recordemos que los virus no los vamos a ver en citología porque están en el orden de los nanómetros y el microscopio óptico pues me permite ver solo en el orden de las micras y no puedo ver el virus, pero sí puedo ver los cambios que el virus causa en la célula y esos cambios generalmente son a nivel del núcleo. Y recuerden entonces que vamos a ver en el caso del herpes y del VPH esos cambios nucleares que obviamente son bien diferentes unos de los otros, pero al ser 2 virus, pues a veces puede ser un poco complejo
la identificación, pero existen obviamente criterios bien distintivos de un virus y el otro, pero sí pueden coexistir ambas infecciones virales en una misma paciente. En el caso de actinomices, generalmente cuando vemos actinomices, rara vez lo vemos acompañado de otro agente infeccioso. Recordar que los actinomices generalmente se generan estas infecciones en pacientes portadoras de DIU o de los dispositivos intrauterinos. Entonces, muy rara vez vamos a ver actinomices con otro microorganismo. Si lo llegamos a ver con otro microorganismo, generalmente suele ser con BPH. Entonces, generalmente vemos actinomices acompañado de BPH. Pero actinomices con vaginosis, no, porque actinomices es un microorganismo que prolifera que prolifera gracias a la presencia del DIU porque se genera un ambiente propicio, bajo en oxígeno, que es lo que él necesita para proliferar. Entonces, por eso es que logramos ver actinomices generalmente, solo actinomices y no acompañados de otros microorganismos, porque el mismo microambiente que se genera no favorece el crecimiento de otros microorganismos. Eso no quiere decir que no pudiera darse el caso en donde yo llegara a ver otras infecciones acompañadas de actinomices, pero no es lo más frecuente. Estas son las infecciones que vemos con más frecuencia que estén combinadas o esas infecciones llamadas infecciones mixtas que puedo llegar a diagnosticar por citología. Estas que les mencioné son las más comunes y tengan mucho ojo cuando tienen estas infecciones mixtas. Recuerden, siempre que existan estas infecciones mixtas, generalmente el infiltrado inflamatorio va a ser abundante, es decir, vamos a tener gran cantidad de elementos inflamatorios y voy a tener, por lo tanto, muchos cambios reactivos en las células, lo que me puede llevar a generar confusiones y pensar que también haya una lesión en estas pacientes. Así que mucho ojo con eso. Y en estos casos de inflamaciones muy severas y que además son infecciones mixtas, es muy importante que en nuestro reporte citológico coloquemos una nota en donde le indiquemos al clínico realizar un control citológico posterior al tratamiento de estas infecciones. ¿Para qué es eso? Para asegurarnos que los cambios que vimos en las células eran únicamente por todo ese proceso inflamatorio y que no había algo más allí en esas células que quizá pudiera estar siendo escondido o que se estuviera ocultando por todos estos microorganismos que estaban allí presentes. Entonces, es muy importante el control citológico post tratamiento en estas pacientes que presentan infecciones mixtas. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para todos ustedes y por supuesto no olviden suscribirse, darle like y compartir. Déjanos en los comentarios qué otro video te gustaría tener para poderlo hacer para ustedes. Chao, chao, nos vemos en un próximo video.